Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogos Conscientes. Esta tarde nos acompaña Artur Sala. Lo primero que vamos a hacer es dar paso a Artur. Muy buenas tardes. Hola Natalia, ¿qué tal? Pues nada, contento de que me hayas invitado y hoy vamos a hablar un poco de ciencia, de la ciencia que no está en los libros. Yo encantada de tenerte aquí esta tarde para poder hablar con una persona que es divulgadora científica y científico de esa ciencia proscrita y de lo que no nos cuentan, como tú bien dices. Pero si quieres, antes de adentrarnos en este tema tan apasionante, ¿podrías hablarnos un poco de tu trayectoria? Sí, yo actualmente tengo 52 años, me licencié en física en el año 96, por lo tanto hace 29 años que terminé la carrera. Trabajé durante 8 años de consultor tecnológico, después me he dedicado a muchas cosas y en el año 2008 fue un año de cambio muy importante en mi vida cuando cumplí los 35, porque algo que desde siempre me había, digamos, tenido detrás de la oreja, con la mosca detrás de la oreja, que es toda la ciencia que nunca me contaron en la Facultad de Ciencias, ¿no? Pues siempre tuve la sensación de que en la universidad no me estaban contando una cosa muy edulcorada, muy filtrada y no la realidad de lo que verdaderamente se conoce en el campo de la física, porque yo soy una persona que estudia física, pero realmente hubiera podido estudiar geología, química, biología, porque yo era una persona de la ciencia en general, ¿no? En general, o sea, estudié física, pero ya te digo, hubiera podido estudiar cualquier otra de las carreras. Y en el año 2008, que fue un año de cambios muy importantes en mi vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional, me dediqué en cuerpo y alma a empezar una labor de investigación que en cierto sentido ya había empezado años antes, pero que se puso en serio y en solfa, como se dice a veces, es decir, ya hace 17 años de estudio de toda la ciencia que no había trascendido. En particular porque en esa época, en el año 2008, la situación en Internet era bastante diferente de ahora, es decir, en esa época todavía no existían las redes sociales, no existía Facebook, no existía todas estas cosas. Estábamos en la época de la web 1, una web 1 ya bastante evolucionada, pero no estábamos en la web 2, que es la web de la interacción y las redes sociales. Y ahí yo me empecé a encontrar con información en general de física y sobre todo de biología espectacular que desaparecía de la noche a la mañana. Es decir, este fenómeno que hemos visto sobre todo en el año 2020 en la web 2, que serían las redes sociales, yo lo había visto en la web 1 en el año 2008 de una manera que me llamaba particularmente la atención, porque de golpe porrazo veías un grupo con 30.000 threads y con 30.000 mensajes y discusiones sobre un supuesto sistema que daba más energía que no entraba, y de golpe porrazo desaparecían páginas web, y empecé a ver que había países que destacaban por encima de los demás. Los rusos estaban a un nivel de investigación en parapsicología, en biología proscrita. Empiezo a enterarme de cosas maravillosas sobre el genoma, que el genoma resulta que es un emisor y transmisor de información. En fin, empiezo a darme cuenta de que había una ciencia que estaba a años luz, pero como si te estuvieran hablando en un idioma completamente diferente, en un lugar completamente diferente, o sea, no un poco diferente, sino a otro nivel, en otro estadio, en particular en la física. Yo entré por el tema de la física escalar, la física longitudinal, en particular conociendo la obra de Eric Dollard, Constantin Mell, John Bedini, en fin, los clásicos, ¿no? Los que hacía 40, 50 años ya habían replicado las patentes originales de Tesla, es decir, la gente que tiene un recorrido muy largo en esto, porque hablar de 40 años en este mundo es hablar de una infinidad de tiempo, antes de Internet. Y ahí me di cuenta de que realmente estaba encontrando el sentido a mi vida, porque yo hasta ese momento, la verdad es que mi vida, pues yo tampoco sabía exactamente qué pintaba o qué hacía aquí. Era un simple profesor de instituto, sin más, con una vida bastante anodina. Había trabajado de actor, había hecho muchas cosas, pero realmente ninguna de ellas me llenaba, ¿no? Entonces, en ese momento tuve la sensación de que estaba encontrando algo que la vida parecía que me estaba poniendo un lugar en este planeta, ¿no? En esta encarnación o en este momento o en este espacio. Y con el tiempo me he convertido en el primer, y ojalá hubieran más,
la primera persona que en lengua española ha tratado de resumir toda la ciencia que nunca te van a contar en la Facultad de Ciencias, siguiendo principalmente la estela de dos personas que en su momento, dos escritores que en su momento han creado mucha influencia en mí, que han sido Peter Tompkins y Christopher Beard, que publicaron una trilogía que se titula La vida secreta de las plantas, la vida secreta de la naturaleza, la vida secreta del suelo. Estos dos escritores americanos habían publicado varios bestsellers en los años 70 y 80 sobre ciencia alternativa a partir de explicarte una biología extraordinaria. Te explicaban en estos libros de que las plantas podían realizar reacciones nucleares. Esto es una cosa que a cualquier químico, cualquier biólogo le volaría completamente la cabeza. Y también otros autores que en su momento pues, crearon una influencia en mí, como Pierre Lance, un escritor francés. Y empecé también a darme cuenta de un hecho fundamental, y es de que en esta ciencia, digamos, que no te explicarán en la Facultad de Ciencias, en la lengua de Cervantes o en español ni estamos ni se nos espera, porque prácticamente todo eran franceses, alemanes, americanos y rusos. Algún inglés, algún autor, digamos, italiano también, el caso de Ettore Majorama, sí que había algún autor, pero prácticamente en español no había nada, salvo quizás la excepción de Máximo Sandin, que fue un hombre que también en su momento creó una grandiosísima influencia en mí, sobre todo cuando Alicia Ninou publicó el famoso vídeo de Máximo desmontando el darwinismo. Fue la época de las bofetadas, o sea, el año 2008, 2009, 2010, descubrir la electricidad longitudinal de Tesla, o que Tesla había transmitido energía a cualquier lugar del planeta, descubrir que las plantas y los seres vivos realizamos reacciones nucleares, descubrir que el darwinismo no tenía ni pies ni cabeza. Es decir, fue una época donde no hubo ni un solo pilar sobre los cuales a ti te habían erigido un conocimiento que no se demoliera. Y esa época yo la recuerdo a veces con cierto cariño, porque yo me llegué a pasar a veces, yo vivía por esto. Yo me desconecté del mundo. O sea, yo estuve 2 años, casi 3, que me desconecté del mundo. Me pasaba el día estudiando. O sea, para mí la vida era trabajar, llegar a casa, comer y ponerme a estudiar. Y todo el tiempo libre que tenía lo dedicaba exclusivamente a estudiar estas temáticas, ¿no? De una manera casi obsesiva, ¿no? Porque la verdad, y no me arrepiento, ¿eh? O sea, ahora he cambiado, evidentemente, no soy esa persona del año 2008. Ahora me he dado cuenta de que el tema es mucho más complejo, pero me di cuenta de que ese era el lugar que yo debía de ocupar. Y han pasado 17 años, la criatura, digamos, todo el tema de la ciencia alternativa ya no es una cosa que venga de ayer. Han pasado muchas cosas en el interín, como el año de la infamia, lo que ocurrió en marzo de 2020, que no vamos a nombrar aquí, y toda una serie de cosas que han servido para que todo esto orgánicamente haya tenido una transformación, un cambio, una evolución. Y tengo que decir que en algunos aspectos aún nos falta mucho. Es decir, aún nos falta que haya una cosa que yo llevo tiempo reivindicando, que es una cultura científica de base dentro de las personas que tienen una actitud ante la vida despierta o de cuestionar los paradigmas, ¿no? Yo me encuentro muchas veces que hago que en las entrevistas me doy cuenta que hay aspectos fundamentales o autores fundamentales que no se conocen y que se deberían de conocer más. Y fruto de esto, hace 4 años empecé, después de iniciar un blog y la colección de libros Magna Ciencia, que he publicado con CAUAC, un proyecto de formación en estas temáticas. Después, si dará tiempo, podemos comentar, pero con un mensaje muy claro que yo quiero transmitir a la gente que digamos que está despierta, y es que, por favor, estudien esta ciencia. No tengo que decir que tengan que ser conmigo ni nada, pero hay una serie de libros, una serie de autores que la gente que está despierta ante este mundo deben de conocer. Es decir, por ejemplo, este libro de La vida secreta de las plantas que te he mencionado anteriormente, es un libro que cualquier persona que está, ya te digo, dentro de este cuestionamiento profundo del mundo debería de conocer, ¿no? Entonces, hace unos años empecé también a mostrarme ante el público, ¿no? Que hasta ese momento pues no había concedido muchas entrevistas, concedí entrevistas en Flippity Flop. A partir de ahí empezaron a llamarme canales más grandes, he pasado por Mindalia, por Pandora, por varios canales. He estado hace poco en una entrevista que me he hecho en Eclécticos, que es un canal ya con bastante tirada, para tratar de sembrar esa semilla
y esa cosa de que la gente, por favor, la gente que está despierta, es importante que conozca la verdadera, que la gente debe de conocer la obra de Louis Kerbrand, de Nikola Tesla, de George Lakhovsky, de Jacques Sonval, de Antoine Prioret, de Antoine Béchamp. Todas estas personas son fundamentales en la construcción de una ciencia postmaterialista de un mundo nuevo. Y desgraciadamente tengo que decir que hay bastante desconocimiento. Y digo desconocimiento porque cuando te vas a Francia, te vas a Alemania, te vas a estos países, sí se conoce mucho más esta ciencia alternativa. Bien porque hay muchos más libros que detallan por ejemplo, el caso de Béchamp, ¿no? Vas a Francia y el movimiento de agricultura regenerativa conoce muchísimo las microcimas de Béchamp, la teoría del terreno de Louis-Claude Vincent y toda una serie de aspectos que cuando miras movimientos regenerativos en España, ves que no lo conocen. Entonces, o no lo saben, están más enfocados pues, en la trofobiosis, en las 3Ms del suelo, que son aspectos importantes, pero que más o menos son aspectos que más o menos en la facultad de agrónomos algún agrónomo orgánico te los puede explicar, pero las microcimas nunca te las van a explicar en la facultad de biología y hay movimientos en Europa que sí los conocen, ¿no? Entonces yo reivindico esto, de que la gente que verdaderamente está despierta, que se deje de estudiar tantas conspiraciones y que se dejen de haber tantos enfrentamientos y tantas historias y que se pongan a estudiar, porque entre otras cosas, esta ciencia te reconcilia con la verdad, es decir, te enamora, es decir, si eres un apasionado del conocimiento y del cuestionamiento de las cosas, un autor como Schauberger, Béchamp, Lakhovsky debería de llamarte poderosamente la atención, ¿no? Y no discutir con si este es más holístico que otra cosa con respecto, bueno, no digo temáticas porque entonces la gente se te echa encima, pero yo tengo que decir esto, lamentablemente en la comunidad hispana estamos más preocupados en defender una identidad de lo poco que queremos saber que en abrirnos a la posibilidad de comprender que anterior a nosotros han habido grandes personalidades que nos han hablado de una ciencia que es para estos momentos de ahora, ¿no? Y que es bueno, ahora estos últimos años estamos viendo, sobre todo este último año, estamos viendo un resurgir de la ciencia de Jacobo Grinberg. Sí, sin duda Jacobo Grinberg ha sido un personaje extremadamente importante, del cual hoy si se tercia vamos a hablar, pero no todo termina con Jacobo Grinberg, es que hay muchos más. Quiero decir que bueno, y hoy en día que tenemos las herramientas que tenemos, que podemos ver un vídeo en YouTube en francés, pero lo podemos ver subtitulado en español y tal, ya no hay excusa, ¿no? Ya no hay excusa para formarnos y para poder mi deseo para este 2026 sobre todo, es que lleguemos a este conocimiento de base de ciencia alternativa que para mí sería maravilloso, porque cuando la gente lo conozca, cuando haya una masa para mí superior de gente que lo conozca, dejaremos de estar tan peleados como últimamente parece que estemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi mensaje. Sí, al final yo lo que has estado comentando del tema de que desaparece información también llevo desde esos años observando y recuerdo que por aquello entonces cuando veía algún vídeo en YouTube o algo que me gustaba, me lo descargaba y a partir de ahí siempre que me ha llegado algo que me ha gustado me lo he descargado o he hecho la manera de tener esa información porque sé que luego desaparecen las cosas, borran canales, desaparecen personas, ¿no? Y tú dices, wow, si este vídeo estaba y por ejemplo un documentales que habían de la 2 han desaparecido, tanta información que estaba ahí antes a la mano de cualquiera, ¿no? Y hoy en día con las redes también hay que llevar mucho cuidado porque hay mucha información y mucha desinformación. Y lo bonito que estáis haciendo vosotros desde la Universidad Viviente del Terreno es que os habéis unido unas personas y estáis recopilando esa información y poniéndola al servicio a través de esas formaciones que estáis haciendo, ¿no? Y dando esa información como que la tenéis ya tan mástica y digerida a través de vosotros, podemos acceder y como tú dices, por lo menos conocemos una base que si luego quieres seguir profundizando, pues invitar a la gente a que investigue, porque al final, ¿cómo aprendemos? Investigando, ¿no? Porque si yo me quedo con lo que me han dicho, con lo que me han contado, es como tú bien has dicho, entra en conflicto con uno con otro. No, vamos a escuchar lo que nos tienen que decir cada uno. Que al final tratan de separarnos, de que nos peleemos, pero verdaderamente lo que necesitamos es unirnos y abrirnos, como bien has dicho, a esa posibilidad de que a lo mejor las cosas no son como siempre nos han contado.
Yo también me he criado así un poco, porque había en mí esa llamada de que las cosas no eran como decía. También a lo mejor he sido un poco rebelde, ¿no? Porque veo la vida de una manera diferente. Hasta llegar a investigar, como hemos estado hablando antes fuera de cámara, a mí me gusta mucho el tema de la energía libre, he profundizado poco, recuerdo haber hecho que fuimos a talleres de hacer lámparas que funcionan con agua de mar, o sea, bombillas LED que funcionan con una pila que tú puedes hacer con agua de mar. Y esto es una reacción química, ¿no? Tú le pones el agua de mar, le pones el cobre y el zinc y la pila funciona. Y la tienes, la puedes tener. Yo la llegué a tener semanas y al final la pagué. Porque la tuve ahí un montón de tiempo y ya ves tú qué es la reacción. Obviamente como la pila de un coche, ¿no? Necesitas de un ácido y de una base. Pero si fuéramos un poquito más allá y nos cuestionáramos, por ejemplo, cómo funciona un coche, cómo funciona la electricidad, ¿no? Y al ritmo que estamos llegando hoy en día, que se está poniendo la electricidad como se está poniendo, hay otras maneras de conseguir electricidad. También es que hay mucho interés económico detrás de la hidroeléctrica y todo lo que nos están vendiendo ahora con el tema de las energías renovables, ¿no? Que no vamos a entrar a discutir ahí, pero al final es unirnos, como tú bien dices, las personas que nos cuestionamos las cosas y aprender a co-crear otra manera de vivir, ¿no? Un poco más acorde con la naturaleza, un poco más afín a lo que es la verdadera esencia del ser humano. Y yo considero también que la parte científica deberíamos de ser un poco más, tener ese pensamiento crítico y científico de investigar y de ver un poquito más allá. Y llegaríamos a otras conclusiones. Está claro que la ciencia que nos ponen al servicio, que también lo hablaba contigo yo, es mi sentir, ¿no? Que nos ponen en la mano hoy en día, para mí hay algo mucho más por encima, ¿no? La ciencia, supongo que en otros países van a años luz. De hecho, he tenido la suerte de conocer, como tú dices, gente rusa y ellos me han contado que ellos en la facultad estudian y me contaban cosas y yo decía, wow, el tema de la energía, cosas con las que yo trabajo, ¿no? Y decir, ¿cómo en una universidad o cómo están estudiando esto? Y de hecho tengo un amigo que me dijo, tengo que ver cómo traducirte todos los textos, Natalia, porque la información que hay ahí es brutal. Dice, pero eso es lo que tú has dicho bien, aquí a España no sabemos cuándo llegaría y si llegaría. Sí, a ver, de todo lo que has dicho, que te he estado escuchando con mucha atención, yo quisiera concretizarlo, ¿vale? Porque no hace mucho, espera, que mi esposa me estaba preguntando una cosa. No hace mucho en esta entrevista que hice en Eclécticos, que tuvo 200 y pico mil seguidores, Muy interesante, que ¿eh? fue La todo recomiendo. un poco caótico, porque yo venía con la intención yo venía con la intención de hacer una exposición que finalmente no se dio, pero nos pusimos a hablar y nos fuimos un poco por los cerros de Úbeda, como popularmente se dice. Pero yo quería hablar de la fusión fría. Quería hablar de la fusión fría porque la fusión fría es un episodio que ocurrió, es un escándalo concreto, una cosa concreta que se destapó el 23 de marzo del año 1989, cuando dos físicos, Stanley Pons y Martin Fleischmann, anunciaron que habían conseguido una reacción nuclear a temperatura ambiente de dos elementos estables, que precisamente lo hicieron en una celda electrolítica, es decir, en una pila, ¿vale? En una pila que en lugar de haber agua había deuterio, es decir, el hidrógeno se había reemplazado por el deuterio. Y a raíz de esto me ha escrito bastante gente preguntándome, ¿no? De, ostras, podríamos hacer un programa para hablar de esto o preguntar sobre esto, pero yo la reflexión que quiero hacer, Natalia, es por qué estos aspectos fundamentales que cambian completamente y obligan a una reescritura de todos los libros de química, como es la fusión fría, que fue un escándalo tremendo que lo taparon de una manera vergonzosa, haya tanta gente que se autoprograma despierta que nunca he oído hablar de este tema concreto. Entonces, y no quiero, y que se entiendan mis palabras, yo no culpabilizo a la gente, no los trato de, no, es que hay un problema, es que no se ha creado una cultura de base, que es mi objetivo para este 2026. O sea, mi objetivo para 2026 es, sea conmigo o sea lo que sea, estudiad esta ciencia, porque vale la alegría, no la pena, la alegría, porque cuestiona y obliga a la reescritura de los pilares fundamentales de la biología, la física, la geología y la química, incluso. ¿Vale? Entonces, en este momento de cuestionamiento profundo de los paradigmas, los aspectos, digamos, yo veo muchas páginas y muchos canales de YouTube
centrados en el crecimiento personal, que son muy interesantes, y hay un cuestionamiento profundo y cada vez está más de moda la psicología transpersonal, la alimentación consciente, y todo esto es evidente que no viene de 4 días, hace mucho tiempo que ha crecido muchísimo, ¿no? Pero sigo viendo de que estos temas fundamentales falta esa cultura de base, porque mucha gente me ha escrito diciendo, hostia, es que esto no lo había oído nunca, estoy hablando de gente metida o despierta, ¿no? Que entonces les empiezas a explicar la historia que hay detrás y dicen, wow, ¿esto cómo no se sabe? Digo, ya, ese es mi trabajo, esa es mi función en este mundo, que es esto porque no se sabe. Porque yo quiero decir una cosa, todas las personas que venimos a la Tierra venimos con un don. Y yo no he nacido con el don de ser un Luis Kerbrand, un químico que revolucionó completamente la química cuando encontró que las células pueden realizar reacciones nucleares y las aisló, y científicos militares lo certificaron y estuvo 2 veces nominado al premio Nobel. Yo no soy un genio con él, pero sí, con toda la modestia del mundo, soy una persona que nació con la capacidad de entender que en medio de la mucha paja que hay y estas muchas discusiones futiles que yo veo a veces sobre temas de ciencia alternativa, los aspectos fundamentales vertebradores que verdaderamente suponen un cambio de paradigma, como son, por ejemplo, las reacciones nucleares a baja temperatura y como son, por ejemplo, la réplica de la celda de Pons y Fleischmann, no se conocen por parte de esta parte de gente que están despiertos o que se programan despiertos, y que es gracias a que un buen día hago un programa con una cierta tirada, con 200.000 y pico personas que lo ven. Evidentemente hay de todo, hay gente que te dice de todo, te insulta, te dice que eres un magufo, y todas estas cosas que yo ya lo sé. O sea, a mí me trae completamente sin cuidado porque yo sé lo que he visto y a mí los elogios y los insultos me entran por una oreja y me salen directamente por la otra. O sea, eso no es un problema, ¿no? Artur Sala no es un problema, pero Artur Sala sí es una persona que nació con un don, que es seleccionar el grano de la paja y la paja de la cizaña. ¿Y por qué digo 3 cosas? Grano es información verdadera. Y la gente está muy confundida con respecto al grano y la paja, que es lo que es bueno. Digamos que la paja no te la puedes comer, pero la puedes dar a tus ovejas o tus gallinas o te puedes hacer una cama con ella, ¿vale? No te sirve de mucho, pero algo puedes hacer con ella. Pero luego después está la cizaña. La cizaña es esa parte del grano que está deliberadamente puesta para despistarte. Y eso existe, Natalia. Existe Despistarte y la desinformación entretenerte. Sí, sí, profesional. sí, sí, sí. Existe la desinformación profesional. Y estamos en una guerra de información y contrainformación y desinformación. Estamos, eso es una realidad. Pero si alguien replicó a Tesla hace 40 años y 40 años después la réplica de la patente de Tesla de 29 de marzo de 1905 titulado Aparato para la transmisión de la electricidad en medios naturales, donde Tesla te dice que puede transmitir la energía sin pérdida a cualquier distancia, ¿por qué no tomamos en serio esa persona, llamada en este caso el ingeniero norteamericano Eric Dollar, y en cambio estamos siguiendo la página de un tipo que hace un año ha leído esto, vete tú a saber dónde, y ha hecho un vídeo, a lo mejor con toda la buena intención del mundo, pero sin ese rigor que corresponde? Entonces, lo que quiero decir es que conforme han pasado los años, la criatura que ha empezado a andar por sí sola, y como la verdad y la mentira son cosas que el tiempo pone en su sitio, estamos llegando a una cierta madurez. Este movimiento de la ciencia alternativa está llegando a una cierta madurez, y en esa cierta madurez empieza a haber un consenso dentro de lo que es lo que no te van a contar. Es decir, hay cosas que por su propio peso se han ido cayendo y cosas que por su propio peso, cuando pasan 40 años y sigues viendo que sí, o 30 o 50, o no sé, por ejemplo, ahora antes hablábamos de la microscopía de campo oscuro. La microscopía de campo oscuro es descubierta por Gunther Endel, un entomólogo que publica un libro precisamente hace 100 años, en 1925, titulado La ciclología de las bacterias, donde te demuestra que hay 3 bacterias en la sangre que se transforman a partir de las unidades fundamentales de vida, que son las microcimas, y revoluciona completamente el diagnóstico y el tratamiento a partir de la medicina homeosintética, es decir, la isopatía, que es un tipo de homeopatía a alta dosis, para el diagnóstico de enfermedades en sangre y su tratamiento con todo este tipo de medicación. Esto hace 100 años que existe.
Y 100 años después es un clásico Gunther Enderlin, y si nosotros le hacemos caso estrictamente al solo lo que descubrió este hombre, con un microscopio y una gota de sangre y un conocimiento amplio de observación experimental de cientos y cientos de muestras de sangre, revolucionamos la ciencia del diagnóstico médico y su tratamiento. Entonces, todo este conocimiento es real y grano hay, pero veo a la gente muy confundida. Veo a la gente muy confundida, Natalia, porque hay gente que me escribe cada día y a veces me cuentan unas cosas que digo, madre mía, pero qué empanada, con todos los respetos, mental se están haciendo en la cabeza. Entonces, yo creo que es importante, la labor que estamos haciendo en la LUT, que antes lo has mencionado. Vamos a poner aquí el enlace, si te parece, mientras sigue hablando. La labor que estamos haciendo aquí, tanto Almudena, Ana María, porque hay gente que, bueno, Ana María Oliva hace 16 años que la conozco, estábamos destinados a conocernos, Ana María y yo, es poner un consenso, un rigor, porque en la cultura española hay muchas buenas intenciones a veces, pero a veces nos cuesta ponernos e invertir nuestro tiempo, o sea, no darnos cuenta de que estamos desperdiciando nuestro tiempo y darnos cuenta que a veces que lo mejor, tiempo también es dinero, y que a veces tienes que dejarte aconsejar o como mínimo tener en cuenta una formación con alguien que lleve más años que tú. Es decir, yo si en su momento, yo en el año 2009, Christopher Peart o Peter Tompkins o Pierre Lance hubieran vivido, yo hubiera hecho todo lo posible para ir a estudiar con ellos. Y de hecho lo he hecho. Yo he cogido un coche y me he ido hasta la me he ido hasta la Provenza francesa a conocer el único ingeniero francés que estaba estudiando la fusión fría, que era Jean-Paul Viverian. O sea, si sé de fusión fría es porque yo cogí el coche, me fui a la puerta de Jean-Paul Viverian y estuve todo un día con él. Y después me he seguido carteando y me he seguido escribiendo. Es decir, no soy inteligente, no sé de esto porque sea inteligente, sé de esto porque lo he perseguido, lo he buscado. Entonces, y si yo hubiera tenido la posibilidad de estudiar esto, lo compraba sin pensármelo dos veces, porque el tiempo es importante, ¿no? Entonces, yo creo que en la LUT el trabajo principal que hemos hecho ha sido ahorrarle tiempo a la gente, organizarle la información, darle un contexto, permitir que sean tutelados y guiados por personas que, bien sea por experiencia, por antigüedad o por bagaje o por carrera, hemos pasado más tiempo que ellos y sabemos más lo que es importante de lo que no. Entonces yo ahora actualmente estoy ya cerrando la tercera promoción y como veo que todo el mundo cuando termina mi curso está muy contento y empieza a entender que la suma de las partes es mucho más que el todo, porque cuando empecé esta aventura hace más de 3 años, pues la verdad es que me lanzaba a una piscina sin saber si había agua o no, pensando, bueno, a lo mejor lo que yo estoy explicando pues es yo también me puedo hacer a mí mismo mi propia, digamos, proyección mental, por no decir otra palabra, de lo que es la ciencia que no te explicarán en la Facultad de Ciencias. Pero con los 3 años que llevo ya me he dado cuenta de que no iba tan desencaminado. Cuando la gente empieza a entender que las cosas se unen. Y yo he tenido todo tipo de alumnos. Yo he tenido sociólogos, músicos, ingenieros, sí, he tenido de todo, de todo. Y realmente la gente que intuye que detrás hay algo, yo esto lo intuyo en muchas cosas, ¿no? Yo el otro día hablaba con un amigo mío que se dedica al tema de las ventas y me decía, es que los que menos saben son los de marketing. Bueno, yo no tengo ni puñetera idea de marketing, pero también he intuido siempre esto, de que en las escuelas de negocios no te enseñan de negocios. Si tú quieres hacer negocios, lánzate, porque todo lo que es la información reglada está capada. Eso yo lo he intuido de siempre. No la científica, sino toda. Entonces, cuando empiezas a hablar con gente que realmente triunfan en sus sectores y que son, digamos, eclécticos dentro de su sector, todos te repiten la misma historia. Entonces, esa intuición, pues yo la veo. Entonces, si mañana me quisiera dedicar a las ventas, que no es el caso, yo me formaría con gente que realmente son disruptivos. Y afortunadamente en estos últimos años hemos visto como muchos eclécticos disruptivos en muchos sectores, y yo en mi caso, pues en el caso de la ciencia, pues he sido
digamos, uno de los más importantes o de los que han aparecido en medios importantes para poder lanzar este mensaje, pues lo veo fractalizado. Es decir, no es que se caiga el edificio de la ciencia, la física, la química, la biología, no es que haya un revival de la alquimia, la espagiria y todas estas ciencias de la antigüedad, es que es todo, Natalia, todo. O sea, la economía se cae porque la gente que te enseña de vender no saben vender, no han creado una empresa en su vida, es que es lo que me decía mi amigo el otro día, etcétera, etcétera, etcétera. Y la historia, 3/4 de lo mismo. O sea, la historia es un chiste que no se lo cree nadie. Vamos, que es una cosa que te hace gracia, ¿no? Pero siempre lo has intuido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hubiera alguien, por ejemplo, ahora que me dijera, no, mira, pagas esto y 500 euros, pero aprendes, por ejemplo, flamenco, yo lo pagaba. Lo pagaba a gusto porque he tratado de leer a Fomenko por mi cuenta, que es un matemático que cuestiona profundamente la historia, y sí que es verdad que hay vídeos en YouTube que lo explican, pero muchas veces yo pienso, vamos a ver, ¿cuánto tiempo tengo que emprender en esto? ¿Y qué vale ese tiempo? ¿Vale? Entonces, como yo tengo muy claro de que, y eso en la cultura americana, los americanos eso lo tienen muy claro, ¿no? O sea, a ellos no les importa, y los chinos igual, ¿eh? O sea, a ellos no les importa gastarse lo que sea en tal de adquirir un conocimiento que les permite desarrollar una habilidad o una capacidad de comprender la vida. Pues yo, como siempre lo he tenido muy claro, ojalá yo hubiera podido aprender de alguien. Bueno, de hecho, tuve buenos mentores, sobre todo a don Alberto Borràs Gavarró, que es un señor que ahora tendría 98 años si viviera, que fue de mis grandes influencias en mí, que le tengo mucho respeto. Siempre han habido figuras importantes. Máximo Sandín, sin duda, fue alguien muy importante en mi vida. En las conversaciones que hemos tenido, yo he aprendido mucho de Máximo. Pero realmente creo que vale, es un momento en el cual no sé, pues en muchos sectores vale la pena que te formes, vale la pena que te formes porque el mundo cambia muchísimo y estamos en un momento en el cual esto está clamando al cielo. Lo grababa en la entrevista que grabamos la semana pasada, que me hizo mi compañera a mí, hablaba de eso, ¿no? Yo sentía el momento en el que estamos viviendo ahora como que están cayendo chuzos de punta, ¿no? Y lo que tenemos que tratar de estar en nuestro centro. Y qué mejor manera de estar en nuestro centro. Yo siempre digo que la información te da poder, pero hay que ser muy críticos con la información, de dónde viene, cómo viene. Y las personas que somos críticas, al final vas encontrándote en el camino, como yo me encontré contigo, como me encontré con Ana María y con otras tantas personas que están haciendo una labor que para mí es brutal, el atreverse a decir, yo voy a poner esto al servicio, voy a dedicarme a esto, porque me ha costado, como tú dices, un tiempo, y considero que el tiempo es súper valioso. Nosotros desde la comunidad de Tiempo Consciente apostamos por eso, ¿no? Porque las personas aprendan a valorar y a gestionar su tiempo y aprovechen su tiempo, ¿no? Inviertan en cosas de calidad, formaciones de calidad, entrevistas de calidad, luego escribimos artículos en la revista, en la página web. Entonces, para mí es súper importante que las personas tomen esa conciencia y decir, joder, si es que estoy aquí en vida, mi tiempo es limitado, ¿no? ¿Por qué no me voy a formar en algo tan básico como es conocer cómo funciona el mundo? Porque sobre todo cuando tienes, como me pasa a mí, ese gusanillo de que algo te dice, esto no es así. Y yo cuando empecé a trabajar con equipos de energía libre, flipas con lo que se hace en eso. Ahora estoy un poco que no estoy tanto en contacto con ellos, ¿no? Pero recogíamos impresoras, recogíamos mucho material electrónico para ir haciendo cosas, siguiendo trabajos de tela, y al final las conclusiones que se llegan, tú dices, wow, ¿y esto cómo no llega a todo el mundo? ¿Me entiendes? Y es el final uno, el que como persona individual tiene que decidir, bueno, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Me quedo en internet viendo tontería o haciendo tontería o pasando el rato? ¿O realmente me cuestiono? Que esto nos pasa mucho, ¿no? El cuestionarte la existencia, cómo funcionan las cosas, ir un poquito más allá. Que al final yo creo que la vida se trata de eso, ¿no? Si te estás cuestionando tantas cosas, pues es el momento de ir a los sitios concretos, porque por suerte tenemos muchas personas como tú, como Ana María, como vuestro equipo, Alejandro también, gente que pone ahí esa semillita. Porque yo estaba investigando lo que hace el trabajo de Ana María, lo llevo investigando mucho tiempo, el tema de los niños, que trabaja con los niños. Si es que si no nos gusta algo, pues tenemos que trabajar en cambiarlo, en hacer ese cambio y co-crear esa sociedad que todos como anhelamos, ¿no? Porque en el fondo sentimos que algo no nos cuadra,
Y yo esto lo llevo viendo desde hace ya mucho tiempo, como que unos vamos para un lado y otros para otro, y no se trata de discutir, se trata de unirnos las personas afines y seguir hacia adelante. Y luego pues ya veremos a ver dónde nos lleva este cambio de paradigma o todo lo que está cambiando. De hecho, hace millones de años o miles de años había gente que si hablaba de lo que tú y yo estamos hablando nos quemarían en la hoguera. Y otras personas que hablaban de temas de energía, hablaban de trabajar con plantas, o que si hablas que si las plantas se comunican, o como los trabajos de Masaru Emoto, ¿no? Que la memoria, que el agua tiene memoria, que está estructurada. A esas personas las quemaban en la hoguera, dando gracias que hoy en día eso ya no pasa, ¿no? Pero eso es que ahora ya es, como tú dices, es tangible, es real. Ya hay cosas que caen por su propio peso y no se pueden seguir ocultando. Pues sí, así es, así es. Y ya te digo que creo que yo, a ver, yo como investigador y divulgador, yo me he prometido a mí mismo nunca criticar el trabajo de nadie, ¿no? Pero sí que tengo que decir que hay mucha desinformación, sin apuntar el dedo a nadie, pero sí diciéndolo. Y que a mí también se me puede acusar de desinformador, por supuesto, ¿no? Pero, Natalia, la gente que se tome este mensaje en serio. Hay un consenso, hay cosas que verdaderamente son importantes y cosas que no, y que hay aspectos que si duraron tanto tiempo y están ahí, como lo que te he comentado antes de Gunther Enderling, de la fusión fría y otros temas que me dejo, es por algo, es por algo. Entonces, cuando algo, como a mí una vez un amigo me dijo, ostras, digo, pero esto de la fusión fría, pero no puede ser que sea tan simple. Digo, sí, porque no lo entendía. Decía, pero ¿cómo esto no lo pueden saber? Digo, pues mira, digo, por ejemplo, el petróleo te dicen que es un residuo mineral. O sea, que es perdón, que es un residuo que proviene del plancton y sin embargo el petróleo es el único lugar de la Tierra donde puedes encontrar helio. Entonces ya me explicarás tú a mí qué proceso biológico puede generar helio, si no es un proceso que se produce a altas presiones, a altas temperaturas que generan una reacción nuclear, la cual fisiona el carbono para dar lugar a 3 helios. Eso se debe de generar en el interior de la Tierra a altas presiones y altas profundidades y por lo tanto lo que estás observando es un tipo de mineral muy particular que se llama petróleo. Eso es que no tiene absolutamente nada que ver con la estupidez superlativa que en la Facultad de Química explican sobre el origen del petróleo. Pero absurdo. Y luego te podía seguir dando muchísimas pruebas, ¿no? Hay aspectos yo lo decía antes del marzo del 2020, hay cosas de la ciencia que yo he investigado que es tan simple que no te lo crees. No te lo puedes creer. Pero antes del marzo del 2020 la gente no me creía. Y cuando les empezaron a contar lo de la sopa de murciélago, entonces algunos dijeron, ostras, entonces se puede llegar a convencer. Sí, sí, se puede llegar. Entonces, como eso por experiencia y por años, Dios me dio la virtud para darme cuenta de lo que es importante, de lo que no, en este campo concreto, urge el crear una biblioteca de lo que verdaderamente importa, de lo que no. Ni que sea para ir por la vida con argumentos sólidos para enfrentarte a según qué estúpidos que siempre se ponen en el camino. Y que siempre te lo cierran con, y si esto fuera verdad ya lo sabríamos. No, es que precisamente porque es verdad no lo sabes. Porque si no, explícame, ¿por qué en el petróleo encontramos porfirinas que contienen níquel y vanadio? ¿Qué porfirinas en el mundo orgánico encontremos que contienen níquel y vanadio? Las únicas que conocemos es la clorofila, y la clorofila contiene magnesio. Y solamente encontramos eso en el petróleo. Esto que para ti, para mí, puede ser algo complejo, para un químico es muy fácil de entender. Un químico de primero de carrera lo entiende perfectamente. Y entiende perfectamente que si eso es la explicación oficial del origen del petróleo, una de las explicaciones que dicen, no, el petróleo tiene un origen orgánico porque encontramos porfirinas ya de níquel y vanadio, no de magnesio. Nunca hemos encontrado un solo átomo de clorofila en ningún pozo de petróleo. Esto, lo que quiero decirte, Natalia, es que si tú sabes algo de química, tienes un mínimo de razonamiento crítico, sabes perfectamente que la teoría del petróleo biótico, que es la que te explican los combustibles fósiles, no solamente es falsa, sino que es estúpida.
porque es un insulto a tu inteligencia. Ese mismo insulto a la inteligencia es el que vimos guionizado de marzo de 2020 para adelante. Y la gente lo vio. Entonces, algunos dijeron, ostras, ¿no será que Artur tiene razón? Porque antes me pasaba esto, decir, ¿cómo puede ser que esto tan simple no lo sepan? Ahora lo entiendes después del marzo del 2020. ¿Por qué siendo tan simple no lo saben? Es que precisamente porque es simple, sencillo y la navaja de Ockham cae por sí sola ante estos hechos, que no lo saben. Entonces, antes había gente que me decían, pa, Artur a veces tiene unas salidas y después empezaron a decir, hostia, ¿no será que... O sea, en mi caso, yo soy una persona que de antes del 2020 y después del 2020, mi vida cambió. Mi vida cambió porque hay gente que empezó a tomarme en serio, que antes no me tomaban en serio. Decían, no puede ser. Pero claro, es que lo que ocurrió en 2020 fue esperpéntico. Y esto te lo estoy diciendo así, de esta manera, porque sería mucho más sincero si no fuera porque si digo lo que pienso, este vídeo dura 0, ya me entiendes, ¿no? Sí, 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 Estuviéramos tú y perfectamente. yo tomando un café, no te diría estas palabras, te diría otras. Sí. Entonces, Al final lo que pasó ahí también aterrizó a mucha gente y ayudó, por desgracia, a ver y a cuestionarse todo el discurso que nos estaban vendiendo, todo, porque a partir de ahí, como tú bien dices, a mí también me han tratado un poco así, la rara, la loca, y contacta contigo uno, contacta a otro, gente que te pregunta, gente que te dice, ostras, esto que tú estabas diciendo, o como por ejemplo a mí me pasa mucho con el tema del agua de mar, que yo llevo tomando agua de mar desde 2009, por ejemplo, ¿no? Y ahora me llama gente porque se la recomienda al médico por esto, por lo otro, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, parece que a algunos nos toca ir abriendo un poquito el camino y con nuestro ejemplo los demás dicen, bueno, pues si Artur le va por ahí, a lo mejor tenía razón Artur. Que no quiere decir que tengamos razón en todo, obviamente, pero sí que tenemos esa mente más crítica, eso de ir rascar y por lo menos yo cuando me meto a profundizar en un tema hago como tú, ¿no? Me pongo a leer, me pongo a ver vídeos, a escuchar esto. Y por suerte, cuando me he metido a investigar algún tema, siempre me han llegado profesionales, ya sean de la rama de física, de química, con muchos sanitarios, médicos, enfermeros. O sea, por suerte, porque yo recuerdo que tenía algunos conflictos con algunas personas por temas sanitarios, porque me decían que cómo iba yo a saber tantas cosas, que en internet ponían muchas cosas, ¿no? Y yo siempre le decía, por suerte tengo muchos buenos amigos médicos que me cuentan más allá y personas que se han formado, aparte de su carrera reglada de medicina, algo no le cuadraba, como tú has dicho, en tu carrera y han ido más allá. Y entonces te cuentan la otra parte de la verdad, ¿no? Porque al final, el que es de vocación médico, yo tengo amigos que me dicen, es que yo no quiero ser un recetólogo, ¿no? Yo quiero ayudar y acompañar a mis pacientes a que sanen sus problemas. Y antiguamente, en la antigüedad, el buen médico era el que sus pacientes no enfermaban, ¿no? La prevención. Entonces hay no, es tantas que cosas que cuando tú empiezas a cuestionarte, por lo menos en mi vida y en mi camino, te van llegando las personas que te acompañan y encima te traen esa sabiduría de la parte científica. Porque la gente dice, es que tú eres muy espiritual, sí, pero yo soy muy matemática y tengo una mente muy cuadrícula y tengo que entender las cosas a nivel más tangible, ¿no? Porque estaré muy volada y la energía es mucha historia, pero yo tengo que tener las bases bien asentadas, porque es que si tú no tienes, como tú dices, un conocimiento científico y de cosas que pasan que puedes tocar, ¿cómo te vas a poner a hablar, por ejemplo, de la memoria del agua, del tema de la energía o cosas que hablaba Tesla, por ejemplo, el tema de la energía orgánica, que eso también da para hablar de muchas cosas? ¿cuál es la pregunta? Bueno, y quería preguntarte, ya que has abierto el tema del petróleo, no hemos hablado, pero ¿tú has experimentado, tienes algún conocimiento del motor de hidrógeno? Porque yo cuando está en grupos de Sí. energía libre he visto cosas que tú dices, ¿cómo? Eso yo empecé a cuestionarme, ¿cómo teniendo este conocimiento, sabiendo que funciona, por qué no se utiliza? O sea, el agua como combustible, ¿no? Esa era una de las preguntas que yo siempre me he hecho durante muchos años. Entiendo que es un negocio, los otros combustibles, pero digo, si es que encima ayudaría a limpiar el planeta y no contaminaríamos tanto. A ver, hay dos temas aquí. Cuando hablamos de energías prohibidas,
energías que soslayen el segundo principio, energías ocultas y todas estas cosas, hay que tener en cuenta de que las formas de producción de energía convencional que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas, se han ido degradando por sí solo. Es decir, hace 40 años producíamos energía mal, porque estamos utilizando nucleares, eólicas y toda una serie de procesos absurdos comparados con lo que debería de ser, lo que está censurado, pero es que ahora es peor, mucho peor. Es decir, el modelo energético de cualquier país del primer mundo que tenemos ahora comparado con el de hace 50 años, que ya era hace 50 años una M, ahora es mucho peor, infinitamente peor. Porque las renovables es el máster y la culminación de la estupidez humana, en su grado más elevado. Porque para la producción de una placa solar y para la producción de una pala de aerogenerador, porque la gente lo que no sabe es que las palas de los aerogeneradores las están enterrando en la selva de América, porque producen un líquido extremadamente tóxico, que es un silicato luminoso muy tóxico que no hay Dios que pueda recuperar. Cuando trinchas las palas de los aerogeneradores producen bueno, esto, aparte de la cantidad de aves que han matado, aparte que son absolutamente ineficientes, aparte de que el motor, la grasa que se utiliza para los transformadores contamina una barbaridad. Es decir, hay dos temas que yo quiero decir. Es decir, antes de explicarte lo que debería de ser lo bonito, es imprescindible para mí lanzar el mensaje de decir, si hace 50 años lo que hacíamos ya era patético, ahora es de una estupidez ya superlativa. Y encontrar gente que defiende el modelo energético que tenemos y que siguen insistiendo con la idea de que la producción de energía es cara, es difícil, que gobernar un país es difícil, porque no, perdona, gobernar un país no es difícil y producir energía no es difícil. Lo que es difícil es eliminar la estupidez humana y la maldad humana. Porque dentro de los sistemas de producción de energía, cuando ves que con los años se han ido degradando de tal manera y todavía hay estúpidos en el CSIC que lo defienden, esta idea de que la producción de energía es complicada en el año 2025, cuando todo en el universo es energía, ya no es una cuestión de estupidez, es una cuestión de maldad. Y no voy a decir nombres. Y me tengo que morder la lengua para mencionar unos cuantos que están defendiendo estas ideas mezcladas con el cambio cambiático y que son de una estupidez superlativa. Ofenden la inteligencia humana. Dicho esto, ahora entramos en lo que debería de ser. ¿Vale? Es decir, cómo podíamos producir energía de manera, digamos, romántica, siguiendo cosas que soslayan los principios, ¿no? Bueno, el motor de Stanley Pons, hay muchas versiones sobre él y yo aquí necesitaría un programa entero para justificar todo lo que hay detrás. Porque se basa en mucha información, también en esto también hay mucha información, contrainformación y desinformación. Y tú sabes que en el libro hay un momento que menciono a Stanley Meyer, a su hermano mellizo, que también murió en extrañas circunstancias, sí, en las tecnologías perdidas del hidrógeno. Vamos a ver, aquí hay un tema que también es uno de los temas más desconocidos de la ciencia, que se descubre en 1914 por parte de un hombre que después sería premio Nobel de Física, se llamaba Irving Langmuir, cuando trabajaba para General Electric. Y él descubrió que las lámparas, o sea, él probaba diferentes combinaciones de gases en las bombillas para hacer que las bombillas duraran más tiempo y fueran más eficientes. Entonces, estaba el hilo de tungsteno. El tungsteno ya sabes que se calienta hasta los 3500 grados y ahí probaba con diferentes gases, con nitrógeno, con oxígeno, bueno, evidentemente cuando probaba con oxígeno se formaba óxido de tungsteno, la lámpara se apagaba inmediatamente, esto es química elemental, pero Irving Langmuir fue comisionado para comprobar estos efectos. Y cuando probó con el hidrógeno, Irving Langmuir se encontró con una sorpresa
que es una de las partes de la química oculta, que es que el hidrógeno, cuando se disasocia en hidrógeno atómico, de hidrógeno molecular a hidrógeno atómico, de H2 a protones y electrones, 2 protones y 2 electrones, en su proceso de recombinación, si se sabe lo que se hace y se juega bien con las temperaturas en las cuales se hace con las presiones adecuadas, libera más energía de lo que le ha entrado. Es decir, yo gasto 1 vatio para separar el hidrógeno H2 en HH, pero cuando estos se recombinan por temperatura, la energía que nos entregan es superior. Esto tiene una importancia muy grande, porque cuando nosotros hemos observado las estrellas, hemos visto que lo que recibimos de ellas es que están constituidas esencialmente de hidrógeno y helio. Por lo tanto, el mecanismo de producción de energía de las estrellas, este proceso de recombinación de hidrógeno molecular a hidrógeno atómico, que libera grandes cantidades de energía en forma de calor, y el calor se libera en el infrarrojo. Esto es un primer descubrimiento que Irving Langmuir descubrió y que se tapó. Y luego esto ha seguido con aspectos más simples de producción de formas alótropas, como se llama, de hidrógeno a partir del agua, como sería el más conocido como HHO, sistema de soldadura desarrollado por Jules Brown, que también explico en mi libro. Stanley Meyer fue más allá. ¿Y qué descubrió Stanley Meyer con el motor de hidrógeno? Varias cosas. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Stanley Meyer trabajaba para la NASA. Importante. O sea, no sacó su tecnología en un garaje, no. Y Stanley Meyer trabajaba para la NASA desarrollando, que en la NASA es verdad que hay mucha mentira detrás de la NASA, pero hay una parte de verdad, ¿vale? Trabajaba desarrollando los inyectores de hidrógeno de los cohetes. Entonces, la información que le llegó para hacer lo que hizo, que es ese motor que funcionaba con agua y que lo enseñó en cientos de programas de televisión, probablemente, con toda probabilidad, lo descubrió, no lo descubrió, lo vio y a raíz de trabajar ahí, eso nunca lo dijo, pero lo mostró a posteriori. O sea, no lo descubrió, vamos, que fue una tecnología que vio la NASA porque él tenía un trabajo, un acometido que era desarrollar inyectores de hidrógeno. Digo inyectores porque los inyectores de los coches están dimensionados para trabajar con gasolina, con gasoil, y con hidrógeno es más complejo porque el poder detonante del hidrógeno es muy alto, ¿vale? Y me refiero al hidrógeno molecular. Entonces, hay varias cosas ahí que, ya te digo, yo te estoy resumiendo cosas que darían, yo en mis cursos este tema creo que le dedico como unas 10 horas. O sea, y no explico todo porque te tengo que explicar otras muchas cosas de todas las cortinas de humo que se han tendido sobre este tema, que darían para mucho más. O sea, cuando termino esta clase digo, bueno, y ahora no os explico más sobre el tokamak, que lo descubrieron los rusos, que incluso involucró un premio Nobel de la Paz como fue Andrei Sájarov, y toda la cadena de información y desinformación que se ha hecho sobre el tema de la fusión nuclear del hidrógeno, que es una mentira de perogrullo. Llevan años diciendo que la fusión de hidrógeno la van a tener el año que viene. Nunca la van a tener. Eso no funciona ni puede funcionar. Lo que pasa que, bueno, pues les encanta decir que los rusos y los chinos se reúnen para ahora sí, 40 años después, por fin tendremos la fusión del hidrógeno. La fusión del hidrógeno es como el viaje a Marte, nunca va a llegar. Nunca vamos a ir a Marte. ¿Vale? Nunca. ¿Vale? Pero bueno, de tanto en tanto, pues tienen que estar diciéndote que mañana, que el año que viene, que ya la tienen, que la fusión del hidrógeno, que la fusión del hidrógeno. Bueno, esto que sería otro tema, pero volviendo al tema de Stanley Meyer y se dio cuenta de que en el agua pasa algo que es importante de decir, que eso ya hay muchos físicos cuánticos que se han dado cuenta después, que es que el agua está energéticamente excitada. Es decir, en el agua hay dos estados. El estado Poole, que es el estado normal, y el estado que Gerald Pollack llama el estado EZ, el estado de agua estructurada. Esos electrones que están en el enlace de la molécula del agua, cuando el agua está en estado estructurado, tienen 12,06 electronvoltios y están muy cercanos a los 12,56 electronvoltios que necesitarías para la disociación del hidrógeno y el oxígeno. Y eso
por resonancia se puede hacer muy fácil. Es decir, que tú puedes gastar muy poca energía para separar el hidrógeno y el oxígeno por resonancia si haces un tratamiento adecuado a la tubería de acero inoxidable 316 que utilizaba Stanley Meyer, que nunca terminó de revelar exactamente cómo. Entonces, si tú haces un desarrollo muy preciso de todo eso y una parte de ciencia que se conoce, una parte de ciencia que se tapó, pues puedes provocar con un fenómeno resonante la separación del hidrógeno del oxígeno. Porque hoy en día ya se sabe que hay una parte de la molécula de hidrógeno del agua en estado EZ que ya tiene 12,06 electronvoltios y que solamente le queda 0,5 electronvoltios para disasociarse en hidrógeno y en oxígeno. Entonces, sobre esto es una de las partes donde esta guerra de información y desinformación, y esto no es algo que venga de hoy, porque Stanley Meyer murió, creo que en el año 2005 o algo así, murió asesinado, envenenado en un restaurante, pero después han seguido otros muchos más. Es decir, es un tema que colea de hace mucho tiempo y que yo espero que si algún día en este mundo reina la paz y nos deshacemos de todos estos que están ahí arriba, pues iremos con motores de agua. Eso será una de las primeras cosas porque será una de las primeras informaciones que se va a averiguar el cómo y la manera de hacerlo, ¿no? Pero ya te digo, es un tema donde hay mucha información y de los temas, o sea, de los temas estrella en cuanto a información, desinformación y contrainformación es este. Es este. O sea, sin duda el tema de Meyer y todo esto, y bueno, y no te lo he resumido, porque esto te lo podía ampliar mucho más, pero para eso lo explico en mi curso. Y además no lo explico con el motor de Stanley Meyer. Explico en general las tecnologías del hidrógeno que darían para una historia muy larga que involucra premios Nobel, como un tal Fernández, que fue el descubridor del muón, bueno, en fin, la catálisis por muones, en fin, hay mucha ciencia detrás de bambalinas, detrás de todo este tema, ¿no? De la ciencia. Pero el hidrógeno es una de las partes más ocultadas y más ocultas de la ciencia proscrita que yo he tratado. Yo es un tema que he investigado alguna cosa, pero tampoco he profundizado mucho, pero siempre me cuestionaba y decía, si esto es tan sencillo como lo que decíamos antes, ¿no? Al final, yo tuve una persona que siempre me enseñaba y me decía, Natalia, las cosas no son tan complicadas como nos quieren hacer comprender, ¿no? Y antes has dicho tú varias veces lo de cuanto más sencillo, ahí es, ¿no? Y yo eso lo llevo sintiendo ya como un montón de tiempo que nos enreversan, nos mezclan, como dices tú, nos mezclan un poco de información de aquí, un poco de allá, para que al final digamos, bueno, pues esto si tan mareante es que no es así. Y lo único que hay que rascar un poquito más y profundizar para llegar por lo menos a entender un poco lo que está pasando ahí. Es que no hay que confundir lo simple con lo simplista. Y yo entiendo que este tema que estamos tocando aquí, pues para una persona que sea prosaica se le haga denso, ¿no? Pero para que todo el mundo lo pueda entender, para estar en salud, ¿verdad que es bastante simple que hay que comer comida sana? ¿Verdad que hay una simpleza dentro de la medicina natural que se da por sí mismo? Que no hace falta ser un Einstein para entender que el 98% de lo que se vende en un supermercado es porquería. ¿Verdad que por sentido común cualquier persona mínimamente despierta lo entiende? Pues la gente también tiene que entender de que esta ciencia, que quizás tiene un punto de complejidad más grande, ¿vale? Técnicamente más compleja, es exactamente igual. Es decir, esto yo pongo un químico aquí delante y no sabe para dónde mirar. ¿Me entiendes? Porque no es complejo. No, pues estará pensando todo el rato y decir, ostras, si esto me lo han contado, me han tomado el pelo. Que es el ejemplo que yo antes te ponía con respecto a las porfirinas en el petróleo. O sea, es una cosa que a las porfirinas, ¿qué es eso? Bueno, para que gente lo sepa, es una molécula que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y tiene un metal ahí, en un punto que hay un metal, que puede ser magnesio, puede ser hierro, puede ser tal, ¿no? Entonces, un químico se lo entiende perfectamente. No, o sea, la ciencia tiene a veces un punto a lo mejor de complejidad que nos asusta, pero en realidad, para una persona que se ha formado mínimamente, entenderá rápidamente de que no es
de que no es tan complejo, de la misma manera que una persona que tiene buenos hábitos se da cuenta de que en esa simpleza que hay detrás de los buenos hábitos, pues uno está sano, y que donde no está sano es cuando resulta que te tienen que poner una pegatina de algo que ha hecho la lumbrera, vete tú a saber dónde, de un murciélago que con una sopa de no sé qué, que mordió, que no sé qué, no sé qué. Esto ya se ve por simple sentido común, y tengo que hablar así una vez más, de que es una cosa absurda, disparatada, que te la han complejizado porque te están haciendo más un ritual de magia negra que no otra cosa. Eso que lo ves y te dices, no, es que la salud es una cosa natural, simple, no simplista, pero sí simple, que todo el mundo debería entender. Pues esta ciencia que yo te estaba explicando, Natalia, exactamente igual. No hay complejidad detrás de la fusión fría ni tampoco de la ciencia oculta del hidrógeno. ¿Es un poco más complejo que otros aspectos? Sí. Es como la base científica de la homeopatía. A mí es que yo es que ya me niego completamente a tratar de hacerle entender a un médico la base científica de la homeopatía, porque es la discusión de siempre de es que preséntame pruebas, y cuando les presenta las pruebas es no, es que a mí estas pruebas no me gustan. Es como el pitufo, ese pitufo rabioso, el gruñón ese, que le dijeras lo que le dieras o le dieras lo que le dieras, siempre te va a decir que no. Entonces, ¿qué quieres que te diga? O sea, la medicina energética, y esto, mira, esto es una cosa que, bueno, no, una vez yo tuve un punto, no de enfrentamiento, pero sí de discusión con Pamies, ¿no? Una vez que hablábamos, una de las pocas veces que he hablado con él, ¿no? Yo le decía que para mí todas las medicinas energéticas deberían de salir de la Facultad de Medicina. Todas. La homeopatía, todo eso tendría que estar fuera. Porque es incompatible la medicina alopática con cualquier medicina energética. Es incompatible. Si somos rigurosos. La medicina alopática, cualquier medicina energética te dirá que todos los seres vivos estamos impulsados por una energía no material que no está descrita por la ciencia. Y la medicina alopática lo primero que te dice es que eso no existe. Entonces, si en lo básico, en lo fundamental no estamos de acuerdo, yo quitaría todas las medicinas energéticas de las universidades. Todas. Todavía quedan másteres de homeopatía en otras universidades. Todo tendría que estar en dos mundos. Y es que realmente es así. Vivimos en un doble mundo. El mundo del materialismo y la gente dormida que vota y que sigue en una pesadilla en la cual vivimos ateo-materialista, y los que nos damos cuenta de que todo esto es una cuestión de estos últimos 200 años, donde la gente está anestesiada y dormida. Entonces, todo está relacionado, claro. Y tiene a veces un punto, un nivel de a lo mejor de más complejitud. Esto que te he explicado del hidrógeno, sí, pero cualquier químico entiende perfectamente lo que estoy diciendo antes con las porfirinas y ahora con la energía de disociación del hidrógeno molecular atómico, de la misma manera que cualquier persona puede entender que una dieta sana te va a hacer estar sano y que si comes lo que hay en un supermercado te vas a enfermar sí o sí. Entonces, ¿por qué en la medicina no te explican nutrición? En Pero una toda una nutrición facultad. de verdad, no la que te Exacto. enseñan en las carreras, porque yo tengo muchos amigos nutricionistas y la pirámide de la nutrición, eso también daría para debatir, ¿no? Conforme está estructurada, porque yo no comparto ese sistema, yo no estudié nutrición, tengo muchos amigos, sí que he hecho naturopatía, pero el tema de la nutrición también es una cosa que te cuestiona lo que te dicen, cómo te dicen, y cuando tú llevas un estilo de vida, que no me gusta llamarlo dieta, diferente, te das cuenta que eso que te enseñan verdaderamente no es así, ¿no? Y yo la gente que conozco que ha investigado un poquito más allá, que son nutricionistas, que han estudiado el sistema oficial, el tema de la nutrición, me dicen, Natalia, si es que en la carrera yo siento que me mentían. Y luego, claro, con las prácticas y en el día a día, después de años, se han dado cuenta de que la pirámide de la nutrición no es así. Incluso casi que está invertida. No sé, esto también daría para hablar largo y tendido. Pues sí, 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 sí. Y ya te digo, pretendo poner estos ejemplos que pongo para que la gente entienda, que no se tomen al pie de la letra el tema. Yo no, de nutrición no entiendo, nunca la he estudiado a fondo,
pero sí tengo esa poderosa sensación de decir, ostras, es que lo que dicen es muy simple. No, no hace falta ser una eminencia para entender. Entonces, la mentira se tiene que sofisticar. Entonces, vivimos en un mundo donde todas las mentiras se han sofisticado. Entonces, en ciencia, en política, en economía, todo se complejiza para no darte cuenta que lo que te están vendiendo es mentira. Eso sí que es lo que pretendo llegar. Y antes te lo he comentado con este ejemplo de este amigo que hablábamos el otro día sobre el tema de ventas, ¿no? Está todo invertido. En este mundo el sentido común es el menos común de los sentidos y va a más, va a más. Porque si hace 50 años se producíamos energía como producíamos, que daba pena, pues imagínate ahora con el tema de esto que no puedo hablar. Es que es absurdo. Sí, bueno, Es que es sí, absurdo. Yo tocando la escucho a veces. agricultura, tocando las cosas, son tantos los frentes que estás viendo como que no cuadra, ¿no? Yo sobre todo que me relaciono con muchas personas mayores por uno de los trabajos que tengo y ellos te hablan de cómo vivían antiguamente y al final yo lo que siento es que se trata de eso, de estar acorde con la naturaleza, con los ciclos, comer alimentos de calidad, porque claro, cuando tú sacas a una persona también de un ciclo natural, lo alejas de la naturaleza, ¿qué pasa? Obviamente, si no te da el sol, estás en una ciudad todo el día encerrado en una oficina, al final, pues obviamente está uno como está. Y luego también hay gente, porque yo el tema de dormido o despierto, la palabra dormido no me ha gustado no mucho usarla, ¿no? Lo veo como que hay personas, tú lo decías en la entrevista hasta que te hacían, ¿no? Que es imposible que por tú muchas pruebas que le des, ellos lo van a negar siempre porque no lo, como que tienen la cabeza que no llegan a procesar esa información, entonces como que no lo ven. Esto es como que hay un punto negro en un folio blanco y tú le estás enseñando el folio blanco y ellos solo ven el punto negro, pero al final es su sistema operativo, cómo procesan la información o ellos mismos que son incapaces de, por muchas pruebas que tú les muestres y esa verdad oculta que tenemos ahí, ellos lo van a negar siempre porque van a estar a favor de ese punto negro que es la comodidad, el vivir en piloto automático, el tener a alguien que le cuide a nivel de, ya sabemos, de las grandes instituciones, el banquero que te tenga el dinero, el otro que te eduque, el otro que te lleve esto. No, al final se trata de coger yo las riendas de mi vida y relacionarte con personas afines, sobre todo. Y el que quiera vivir en piloto automático, yo también siento que estamos en dos mundos, ¿no? El que quiera vivir en piloto automático, que viva en piloto automático. Y al final, pues ya veremos a ver dónde lleva esto. Se puede coexistir y cohabitar en dos mundos. El problema es cuando tú entras en Ya confrontamiento. estamos, ya Claro, estamos. yo ya tengo esa sensación desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que trato es, quien me pregunta, le digo, quien no me pregunta, yo, cuando alguien me digo, ¿estás seguro, quieres que te conteste? Y si no, yo trato de cada uno en su mundo, en su galaxia, y si alguien me pregunta algo, luego hay gente que me dice, Natalia, yo no sabía que tú sabías de estos temas, con el tema de la agricultura biodinámica y otras cosas, también es una cosa que me gusta, ¿no? Pero porque para mí, igual que para ti la ciencia, veo fundamental que todos sepamos cómo tener alimentos, cómo cultivar, porque Sí, si tú no sí. sabes de los ciclos de la naturaleza, la gente que no sabe y luego dices que no tengo un terreno, no necesitas un terreno. Con una caja en tu casa y un poco de tierra puedes hacer maravillas, incluso cultivo hidropónico. El tema Sí, es correcto. cogerte y buscar esa información, pero es más cómodo irme al súper y comprar esto, que no sé de dónde viene, no sé qué productos químicos le han echado para que esté ahí no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero para mí la base es, como tú dices, saber la ciencia, conocer cómo crear los alimentos. Luego la gente se ríe de los agricultores y mira cómo lo están pasando ahora, que yo lo veo, digo, si es que deberíamos de venerarlo, gracias a ellos puedes comer todos los días, ¿no? Y luego el campo, están los pobres sufriendo, pero para mí ellos tienen la clave, tienen la tierra, saben cultivar. El que no sabe de eso, para mí está vendido hoy en día. Pues sí, sí, sí. Sí, sí, y bueno, y pronto va a ser imprescindible. Yo ahora ya hace ya más de 4 años que vivo retirado en el campo y cada día aprendes. Es que vivir en el campo te enseña. Y yo he aprendido muchísimo, sobre todo que hay un equilibrio muy grande en una granja. O sea, me han pasado cosas como un día dejarte la puerta abierta y ver que el ganso ha entrado y la oca han entrado dentro de donde habían nacido unos patitos y te los han matado todos, 25 patitos muertos.
Entonces, aprendes mucho, aprendes de verdad, o sea, no hay mejor escuela que una granja. Y mi mujer hace agricultura biodinámica y, bueno, no hacemos preparados biodinámicos, pero sí sembramos siguiendo el calendario lunar y es un disfrute. Entonces, simplemente por el mero hecho de que hay que hacerlo. Es placentero, pero no hay sensación más grande. Bueno, ahora cuando terminemos esta entrevista, yo tengo que bajar abajo, darles de comer, luego vamos a ordeñar las cabras y tal, pero es que no hay sensación placentera mayor. Yo a veces me he sentido, después de un día de que a lo mejor, porque a veces yo tengo que ayudar a mi mujer y dejo mi trabajo y tal, y me dedico un día en cuerpo y alma pues a sacar malas hierbas, a limpiar las cuadras, a, y es una sensación que no se puede escribir con palabras. Y al Sobre final todo ese cuando contacto tenemos con la tierra, periodos de 3 días, por ejemplo, cuando siempre hay una vez al año, dos veces al año, que quitamos toda lo que las ovejas caminan, y entonces la combinación entre sus excrementos y todo, pues de eso hacemos una especie de purín que después utilizamos sobre todo para el cultivo de las patatas, ¿no? Lo fermentamos mucho con patatas, ¿no? Y, por ejemplo, experimentamos la diferencia entre la gallinácea y la patacia, es decir, la mierda de las gallinas fermenta de una manera, estamos viendo que la mierda de los patos fermenta de otra, ¿no? Entonces, bueno, hay 100.000 experimentos que se pueden hacer y que son súper, súper divertidos y que empoderan de verdad. O sea, a mí todas estas tonterías de empoderamiento, vente a mi granja, ya verás si te empoderas. Te vas a partir el lomo, te vas a partir la espalda, pero aprendes muchísimo y a veces aprendes cosas que son duras, ¿no? Como esto de que un día me dejo la puerta abierta y la oca me mata todos los patitos y otras muchas anécdotas que te podría explicar, ¿no? Entonces es maravilloso. Y después también, cuando han habido eclipses, hemos hecho experimentos de sembrar cosas y no ha salido nada, ¿no? Claro, es que un día de un eclipse es un día raya que ni se te ocurra, ¿vale? Por ejemplo, sembrar en perihelio y ver que tampoco sale nada, ¿no? Experimentos de estos sencillos, ¿no? Que nos recuperan con ese conocimiento de la antigüedad, ¿no? También el año que viene queremos empezar a hacer preparados, empecemos a empezar a trabajar con el 500 y el 501, pero queremos también añadirle cosas a lo que decía María Atún, ¿no? En su momento sobre los preparados y también introducir ideas nuestras, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, vivimos en un terreno que es muy silicio. O sea, en Galicia es todo granítico, entonces aquí no tenemos nada de calcio, tenemos que estar dándole mejillones a las gallinas porque si no les falta calcio por todos los lados, entonces tenemos problemas de algas, entonces tenemos que hacer otras cosas que a lo mejor pues no están en los libros y nos tenemos que romper la cabeza para el tipo de terreno que tenemos que básicamente hay 3 tipos de terreno, calcáreo, arcilloso y granítico. Nosotros tenemos un terreno muy granítico, es muy ácido, muy, muy ácido, por eso la col gallega crece tan fácil. O sea, hay cosas que crecen muy bien, pero la naturaleza te habla. Lo que quiero decir es que la naturaleza te habla, hay un instinto. Antes de plantar dices, yo, por ejemplo, como aquí en Portugal no es tradición las alcachofas, pues yo planté alcachofas, pero amigos interior me decían, ni de coña te van a salir con este terreno, ¿eh? Pero igualmente lo quise hacer y dice, vale, pues entonces, ¿qué mensaje te llega de la naturaleza? Es que tú puedes hablar con la naturaleza y decir, vale, pues si lo quieres hacer porque te apetece, adelante. Pero si lo quieres hacer para ver que esto ni de coña te va a funcionar, pues ni de coña funcionó. Pero bueno, valió la alegría el intentona, porque es una universidad, esto sí que es una verdadera universidad, el campo, sobre todo cuando lo mezclas con la agricultura. O sea, la agricultura y la ramadería tienen que ir unidas. O sea, una granja, como decía Rudolf Steiner, tiene que ser, o sea, a mí estas visiones que a veces he escuchado, ¿no? De no, solo agricultura y nada de ramadería, no, es que todo va unido. O sea, la granja es un ser vivo. Una granja es un ser vivo. Entonces, no sé, yo cuando, por ejemplo, llegué aquí a Portugal, ¿no? Y a Galicia, que es mucha tradición de tener gallinas y huevos y todo esto, ¿no? A mí me llamaba la atención por qué hay más patos que gallinas, ¿no? O sea, tradicionalmente dices, deberían de haber más gallinas que patos, pero ¿por qué había más patos? Ah, después lo entendí, porque tener patos es más fácil, es más sencillo, te complican menos la vida, ¿no? Son más agradecidos,
Y sobre todo después también entender el equilibrio que hay entre frutales y huerta. O sea, el equilibrio entre huerta y frutales. Nosotros este año que hemos tenido mucho sol, ha hecho mucho calor y hemos tenido mucho trabajo de regar, pero ahora estamos así diciendo, hostia, ahora que viene, como ha hecho mucho sol en verano, pues las moras están increíbles, la uva está espectacular, Los higos, los no sé higos si ahí tenéis higos. los higos están, buf, ya he comido Los unos cuantos, están membrillos. espectaculares. Eso es que no tiene precio. Es que son cosas que no tienen precio. Entonces, Estás eso comiendo debería de vida. ser lo normal. Es que lo normal debería ser vivir así. Lo normal sería, pues, levantarte por la mañana, ver la niebla, tomarte tu café, ver tus hijos crecer en agua pura. Eso debería de ser lo normal. Estas cosas te hacen, y lo digo con toda sinceridad, Natalia, que yo he tenido esos pensamientos muchas veces de decirme, es que soy una persona rica, soy rico. Porque a lo mejor, bueno, yo tengo en la cuenta del banco lo que Cristiano Ronaldo se gasta en una cena, pero yo me siento rico. Sí, además de verdad. Una cosita antes de ir finalizando, Artur, te quería compartir, has dicho lo del calcio. ¿Tú conoces lo que son las plumas de la sepia? Porque No. yo he estado trabajando en pescadería, te lo digo porque a lo mejor ahí en una pescadería puedes preguntar. Cuando tú limpias una sepia, lo que es el esqueleto de la sepia, Ujú. es como si fuera así alargado y es como una pluma. Eso es Cartilaginoso, ¿no? calcio. No, no, es calcio, es duro. Porque a mí Ah, venía gente para pedírmelo para las tortugas y para los periquitos. Te digo, por si tú fíjate. necesitas calcio, puedes ir a una pescadería y cuando limpien sepia, las sepias vienen negras con la tinta, con la bolsa y luego llevan el esqueleto de fuera que es duro, es blanco, o sea, tú lo puedes partir con la mano, pero eso es calcio. Entonces, a lo mejor y además vale para hacer muchos experimentos y muchas cosas también esa cosa y generalmente lo tiran. Incluso si vas a la playa hay veces que te encuentras una cosa así que tiene las puntas chafadas, como si fuera el hueso de un aguacate, no de un, ¿cómo se llama? Un hueso que es chafado, no el aguacate. El mango, puede ser, el hueso del mango que es así como chafado, pero es chafado y fino, y eso es calcio, y te podría ayudar a lo mejor Sí. para tus animales. Y luego también, Bueno, no sé si hay conoce a muchas cosas. Le Jairo, echamos agua de mar también. claro. Trabajamos con, sí, con Hormus, con. Bueno, y Ay, el si, hormuz es si me una pongo a explicar pasada. todas las cosas. Sí, sí, Claro, eso nos daría para hablar otro día. En el es, huerto es es que una pasada el hormuz, ¿eh? Es que es una pasada, pero es que Sí, sí, todo es sí. una pasada. Tenemos el Sí, mar a sí. 20 kilómetros, es que todo es una pasada. Es que vivir así es una pasada. Es que lo que es de psiquiátrico es vivir en una ciudad. Es que es que, ¿cómo? Me dicen, es que ¿cómo van a estar sanas la gente en las ciudades? Que es imposible. O sea, uno se puede convencer a sí mismo que en la sociedad, y lo digo muy en serio esto, pues estoy así hablando, pero uno se puede convencer a sí mismo en la era moderna de que es feliz, pero es que es imposible ser feliz en la era moderna. Partamos de esta base. O sea, la modernidad es una absoluta distorsión e inversión del sentido común. Y es imposible ser feliz. Entonces aquí no estamos para vivir, estamos para sobrevivir, para tener una experiencia de alma que nos haga trascender completamente, llegar a la heroicidad. Y eso ya el doctor Hammer lo vio cuando vio los casos en niños de 7 años que la mayoría de los 7 años empiezan a constelarse, que eso es un tema que daría para mucho. ¿Vale? O sea, se ha verificado de que esta sociedad está completamente enferma y que todos nos constelamos, que es algo muy complejo de explicar aquí, que no dará tiempo, pero volver al campo a mí me ha ayudado a tener una claridad mental que nunca, que en la ciudad era imposible. Es decir, en la ciudad yo tenía la sensación de que topaba con un límite. ¿Por qué? Porque a la propia densidad de la gente, de yo aquí, o sea, ¿cómo lo diría yo? Yo aquí, cuando recojo, es que es una inversión. O sea, aquí o sea, yo tengo mi trabajo, que es dar estos cursos que estoy dando, ¿no? Ese es mi trabajo. Pero también tengo mi oficio. Y mi oficio es este. O sea, eso sería oficio. Mi oficio es dar clases y formar, y soy una persona pública y escribir libros, y de ahí me viene mi oficio, pero después está también un trabajo
que es muy agradecido, porque es como imprimir mi propio dinero, eso es lo que yo quería decir. Es como Y imprimir ponerle alma a lo que comes, porque y cuando tú ponerle estás alma. Eso, trabajando tus claro. alimentos, o sea, estás invirtiendo en ti, le estás poniendo tu energía, tu intención, eso también hace un montón, que tú lo estás cultivando y criando esos animales con toda tu energía y tu intención de que tengan lo mejor. Sí, y a veces, y no voy a decir nombres, pero a veces veo algunos canales de YouTube de estos de agricultura orgánica que dicen, no, haz esto con de esto de roble, ¿no? Con... Pero es que si no tiene robles como aquí habían carballos, pero ahora no hay. Ahora hay el dichoso parásito que es por un lado el pino y por otro el eucalipto. Aquí tenemos el eucalipto, se nos come toda el agua, nos destruye. Entonces, a veces hay que, o sea, lo que quiero decir, y lo digo muy en serio, es que una de las cosas que yo he aprendido aquí es que realmente tienes que buscarte la vida de verdad. O sea, la naturaleza es muy práctica, es muy tierra. O sea, tú puedes tener toda la teoría que tú quieras, pero aquí se te aterriza y se te dice, mira, pues el terreno es granítico, hay alga por un tubo, te falta calcio por esto y olvídate de buscar microorganismos en el bosque porque el bosque que tienes es para matarlo. Bueno, pues esas son las cartas con las que juegas el juego. Ahora espabilate. Y te puedes espabilar, sí, porque tienes la suerte, por ejemplo, de que aquí agua no te va a faltar. ¿Vale? Agua no te va a faltar, aunque ahora ha habido bastante sequía este verano. Sabemos que ahora dentro de poco va a empezar a llover y agua no nos va a faltar. Que en otros sitios sí que dices, bueno, pues tengo un amigo que tiene una finca cerca de Barcelona y me dice, hostia, ahora este año sí que nos ha llovido, pero estos últimos años, ese sí que tenía que jugar unas cartas jodidas cuando había sequía, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, al final, mira, hemos acabado hablando de mi finca, pero de verdad que es la gran maestra, es la gran maestra. Y después recuperar también el conocimiento antiguo de las plantas y la espagiria, ¿vale? Nos hemos ido mucho, Natalia, a la medicina ayurvédica, a darnos ginkgo biloba, o sea, las pastillas, yo no digo que el ginkgo biloba no cure, ¿eh? Pero es que una cajita de ginkgo biloba vale 100 euros y yo aquí tengo un montón de melisa y de artemisa que no sé qué hacer con ella y que si la pongo a destilar hago un medicamento también súper potente y me ahorro un montón de dinero. Hay un vídeo de Pamies muy bueno que a mí me gusta mucho, de los históricos de Pamies, que se llama La comida que pisas. Las Y te malas habla de... hierbas. Exacto. Que tú puedes... Yo, claro, yo la primera vez que lo vi dije, ¿me estás diciendo que de la guardalobo eso se puede hacer, esa planta se Las puede hacer, ortigas, la malva, que sí. se puede hacer una ensalada de malva, pero ¿qué me estás contando? Sí, pues sí, ¿no? Y después, gracias a Objetivo de Luz y otros canales que son muy buenos de este tema, pues hemos podido aprender de que realmente pisamos comida. O sea, todas esas malas hierbas que estaban, esto es tan bueno, esto te da tanta vitamina C, pues sí, tiene 10 veces más vitamina C que el limón y la naranja. No me jodas. Digo, pues sí, sí. O sea, es de verdad que vivir en el campo no tiene nombre, no tiene nombre. O Sí. sea, yo a veces siento un poco de paternalismo con los que viven en la ciudad y me explican sus paranoias porque digo, vente aquí y se te pasan todas las tonterías de Acaba al golpe. huerto, ¿verdad? Acaba a agachar el lomo. Ahí es el gimnasio con laza. Que la ortiga, ya ves tú que la gente la tiene como una mala hierba y todas las propiedades que tiene, ¿no? Yo también lo veo eso esencial y una de mis bases que siempre digo, ¿por qué irnos a la China, al Japón buscando, como tú dices, productos milagrosos? Si a menos de 100 kilómetros de donde vivimos y donde nos hemos criado, tenemos lo que necesitamos para equilibrarnos. Por lo menos yo me he fijado que en la zona donde vivo las personas tienen determinados problemas. Pues en el entorno tienes todas las plantas que resuelven esos problemas. También hay terrenos, aquí tenemos terrenos de todo tipo, pero hay arcilla de todas clases. Entonces, depende de dónde viva, yo invito siempre a la gente con la que entro en contacto a que conozca su entorno, que conozca sus plantas, que conozca el tema de la arcilla, el trabajar la tierra, porque todo eso a ti te ayuda y te trae mucha paz, mucha tranquilidad, tener cosas cercanas. ¿Y por qué me tengo que gastar, como tú dices, un pastizal en una cosa
Igual que ahora con la moda de los aguacates, si tengo aceite de oliva, virgen extra, por lo menos aquí en Yecla hacen, en las cooperativas hay mucha ecológica, ¿no? Por si quiero grasa saludable, tengo un aceite de maravilla, ¿no? ¿Por qué tengo que traerme cosas de Dios sabe dónde? Es una reflexión para mí bastante profunda que mucha gente debería de darse cuenta, pero al final son modas y si te dejas llevar por las modas, tú dices, sí, todo es mucho más sencillo y tenemos aquí verdaderamente lo que necesitamos y como tú has dicho, si lo vas pisando y no lo valoras. Yo la malva para mí es una de mis esenciales en el botiquín y cuando están en flor yo voy cogiendo las flores porque ahora, otoño e invierno, se pueden hacer mucho engüento, puede hacer recetas para los resfriados, cataplasmas, se pueden hacer muchas cosas. Sí. Mira, por ejemplo, este año yo he podido experimentar lo fácil que es plantar salvia. Hay que regarla bastante. Me sorprendió que necesitara tanta agua la salvia, pensaba que no. Pero te explico esto para darte cuenta de que entre lo que sale por sí solo y lo que no cuesta casi nada que salga, que solamente lo tienes que cuidar un poco, regar un poco más de lo habitual, es una maravilla. Y luego, por ejemplo, aquí cerca tenemos mucha manita muscaria. Ahora, cuando llegue. Y, a ver, la manita muscaria, antiguamente, con la muscarina había cientos de medicamentos que se podían hacer, ¿no? Entonces, todo esto tiene lo tangible, lo intangible, todo mezclado, como una gran enseñanza de vida. Por eso que digo que a todo el mundo que pueda, que sea rico de verdad y que se vaya a vivir al campo y que lo trabaje, porque el trabajar la tierra, esa es la profesión más antigua de todas, más que la que tú y yo estamos pensando, que es la que se dice. Es más antigua que esa. Sí. Y no, lo digo en serio. O sea, la conexión, hay muchas cosas intangibles, cosas que son una maravilla, que surgen de ese trabajo tan maravilloso. Así que a todo el mundo que esté harto, cansado, que intente ir a vivir al campo en la medida de sus posibilidades, que se va a encontrar con un mundo maravilloso. Con mucho trabajo, pero también mucho beneficio para uno mismo, en muchos de los sentidos, no solo a nivel de alimentación, porque a nivel mental y a otros niveles se encuentran muchos beneficios. Sí. Pues Artur, ha sido un placer tenerte aquí esta tarde. Hemos tocado muchos temas, espero que hayamos hecho reflexionar a las personas que nos han acompañado y a las que posteriormente vean el vídeo. En los comentarios, igual que he compartido antes, que lo volvemos a compartir, aquí tenemos la página de Artur, voy a compartir la página, también voy a compartir esta, porque tienes el curso y luego tiene esta que es una introducción, es un curso pequeñito. Por si a alguien le pica un poco la curiosidad y no quiere adentrarse en ese curso que son más meses, bueno, hay uno pequeñito. El que es el curso de física básica, que lo vamos a inaugurar pronto, ¿vale? Y después tenemos el curso anual y más adelante, todavía no lo puedo anunciar, pero también tengo pensado novedades que anunciaré muy pronto. Supongo que a finales de septiembre, principios de octubre, ya anunciaré algunas novedades en cuanto a formaciones y tal. Pero la verdad es que no he estado este año muy para hacer nuevos cursos y nuevas cosas porque quería disfrutar de lo que ya hay y también formarme yo, porque la gente no tiene que tener en cuenta que un buen formador es alguien que se ha formado, ¿no? Y este año he hecho yo también varios cursos de otras cosas, no directamente relacionadas con ciencia, y que no paro tampoco en mi formación. Entonces ahora quiero lanzar nuevos productos, nuevas cosas. Y luego también está la página web artursala.com, si alguien quiere ir ahí, pues ahí me puede encontrar, mi canal de YouTube. Sí, yo he copiado el enlace, pero me salía así, YouTube Artur Sala. Y me salía con lo otro, no sé por qué. De todas formas, en comentarios yo lo voy a copiar para que esté clicable y que las personas puedan acceder directamente, más que nada, para que vean los vídeos, porque hay vídeos más profundos por si quieren profundizar en algún tema, porque tiene un montón de vídeos colgados, un montón de temáticas y la verdad es que es súper interesante escucharlo. Sí, yo a ver, yo tengo una parte pública que es como todos, ¿no? Hay una parte que es pública, que la damos, que es un conocimiento que pensamos que todo el mundo lo tiene que saber, y luego si realmente te interesa y realmente te resuena y quieres ir más allá, pues bueno, pues tienes la posibilidad de formarte en mis formaciones, en el curso de física introductorio de física, en el curso más anual y en futuros cursos que vamos a ir lanzando.
Así que nada, disculpa, pero hay una mosca que hoy no ha parado. Sí, Pero bueno, es lo que tiene vivir en el en la campo. naturaleza. Pues muchas gracias. No sé si te has quedado con alguna cosilla que quieras compartirnos o para ir cerrando. No, que bueno, que se viene bueno, comentábamos antes, un último tercio de 2025 que a nivel astrológico puede ser bastante complejo, pero bueno, que en el mundo ahora parece que hay a nivel de otras bambalinas una lucha de poder muy fuerte, y que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este último tercio de 2025, pero que hay signos bastante claros de que el mundo está pegando un cambio súper bestia, y que en los próximos años de verdad que muchas profesiones van a desaparecer los maestros, los abogados, los arquitectos, todo esto va a desaparecer porque lo va a reemplazar la inteligencia artificial, y entonces vamos a ver qué escenario en el mundo se produce, ¿no? Pero mira, el apagón, por ejemplo, desde aquí lo viví de una manera tan diferente, tan diferente. Además, por aquellas extrañas casualidades estaba mi hermano aquí, que ese día era su cumpleaños, y yo le decía a mi hermano, que es muy urbanita, le decía, hermano, ¿en qué mejor sitio que aquí para que se te vaya la luz? Si la luz no vuelve en 6 días. Y luego me dijo, bueno, claro, pero yo tengo ahí mi hija y mi hijo y tal. Y digo, sí, sí, pero tú aquí no te va a faltar. Bueno, no, su hijo estaba bueno, mi sobrino estaba aquí, ¿no? Pero aquí no te va a faltar nada, ¿no? Entonces, de verdad, huid de las ciudades si podéis. Una consigna para el 2026 es el que pueda, se vaya. La verdad es que sí. Pues muchas gracias por abrirnos este espacio de reflexión y espero que las personas que hayan visto la entrevista le hayamos aportado. Yo siempre estoy abierta a que nos dejéis comentarios, ya sean positivos, ya sean más negativos. Entiendo que hay gente que habrán dicho estos dos están, no sé, pero al final es como tú dices, cuando tú ves las cosas, las ves, las experimentas y las tocas, no tiene al final nada que demostrar, ¿no? Pues así es. Pues nada, muchísimas gracias, Natalia. De verdad que ha sido una entrevista donde he fluido mucho. Me lo he Me pasado muy alegro. bien y me gusta porque a veces en algunas entrevistas vas con una cadena de preguntas muy bien concatenada y no pueden salir otros temas que ayudan también a comprender un poco el mensaje que se pretende transmitir, ¿no? Así que muchas gracias y nada, espero que haya sido del interés de la gente que pueda ver esto. Muchas gracias y un besito. Agur, hasta luego. Agur. Chao.